Tengo el gusto de saludar al senador Gabriel Velasco, senador de la República de Colombia, que nos hace el favor de compartir este diálogo agonal con nosotros. Como ustedes bien saben, como tú bien sabes, senador, los diálogos agonales lo practicaban este espíritu agonal los antiguos griegos. Los griegos le enseñaban a sus jóvenes a competir en las Olimpiadas, pero con respeto. Ganarlas, dar lo mejor de ti, ganarlas, pero no humillar al enemigo, al adversario, perdón. A los jóvenes que iban a ir a las batallas, igual, ¿sí? Les enseñaban a ganar la batalla, ¿sí? Pero sin denigrar al contrincante. Y en política, ¿sí? Tú sabes que en política lo que se busca en el diálogo es encontrar la verdad, ¿sí? Y por otro lado, en cualquier diálogo lo que se busca es ganar la conversación. Entonces, cuando uno privilegia ganar la conversación, la verdad se va perdiendo. Entonces, en política, la invitación que nosotros le estamos haciendo a todos los políticos es que se practique este espíritu agonal, para que si tú privilegias, si tú en una conversación política, ¿sí? De lo que se trata es de que aprendas incluso del adversario, ¿sí? Con honor, con respeto y con nobleza. De eso se trata y es lo que nosotros intentamos, de alguna manera, desde nuestro Instituto Mejores Gobernantes, permear en ustedes, los gobernantes. Y agradecerte, senador Velasco, de la República de Colombia, que nos hagas el favor de participar. Desde aquí, nosotros estamos en México. Entiendo que tú estás en Bogotá o en Cali. Ahora mismo. Estoy en Cali. En Cali, en casa. En casa, sí, he tenido la fortuna de estar en casa. Y preguntarte, senador, ¿cómo están viviendo ustedes ahorita el tema de la pandemia allí en Colombia? Pues ha sido unos momentos de mucha incertidumbre, eso hay que reconocerlo. Creo que es una situación que no había vivido el mundo, algo que toma a todos los países por sorpresa y, digamos, se está generando un fuerte choque entre la oferta y la demanda y, digamos, que las primeras sensaciones estuvieron alrededor de qué decisiones tomar, porque la verdad es que no se conocía cuáles podrían ser, primero, un virus nuevo, que no se sabe la cura, no se conocen muchas cosas, entonces organizar y determinar pública fue muy difícil y digamos que aprender en el tiempo cómo poder enfrentarlo. Digamos que Colombia tomó una decisión rápida de cerrar el país. El país se cerró 13 días después del primer infectado. Se cerró vía terrestre, marítima, fluvial y el aeropuerto, que fue lo último que se cerró a pasajeros extranjeros. E incluso se dejó unos días para que llegaran con nacionales por temas humanitarios de regreso al país. La mayor parte del virus entró por el aeropuerto y esa es tal vez una de las críticas que nos hacen, pero la realidad es que 13 días fue bastante poco si lo comparamos con Latinoamérica e incluso con el mundo. Y digamos que el país tomó una decisión y es privilegiar la vida. Eso digamos, priorizó tres cosas: la vida, el abastecimiento para que no hubiese hambre y tres, los más vulnerables. La vida, al cerrar, digamos que, y generar la cuarentena obligatoria y el aislamiento obligatorio, digámoslo así mejor, lo que se buscaba darle tiempo al sistema de salud. Colombia tenía alrededor de 4.800 camas UCI, con ventiladores y todos los equipos para poder, digamos, que abastecer o que el sistema de salud, perdón, estuviese preparado. Eso es insuficiente. El país necesita tener el doble de camas UCI y de respiradores, 10.000 camas UCI. La realidad es que el problema de que sea, primero, un virus que está en todo el mundo y segundo, que a todos nos coge con las manos abajo. Hoy hay una pelea internacional por reactivos, por pruebas, por elementos de protección para los profesionales de la salud y para los equipos médicos. Entonces, el cerrar el país y generar la cuarentena obligatoria nos daba tiempo para que esos equipos, esas pruebas, esos elementos de protección se pudiesen adquirir y llegar al país. La primera cuarentena
se pensó por 15 días y ya vamos para, yo creo que mes larguito en cuarentena. Se ha empezado a flexibilizar, pero si quieren ahora les cuento. Entonces, básicamente se cierra el país para darle tiempo al sistema de salud para poder reaccionar. En Colombia el sistema de salud, a diferencia de otras partes, es casi que 99%, tenemos universalidad, o sea, todo colombiano tiene acceso a la salud. Uno del régimen contributivo que lo pagan, digamos, entre la empresa y el colaborador, y un régimen subsidiado que cobija al 49% restante. El segundo punto que se priorizó fue el abastecimiento. Y yo diría, lo sumaría el tercero, que son los más vulnerables. La preocupación nuestra es que se generara rabia social. Si hay hambre, si hay desabastecimiento y si no hay ingresos mínimos en la población más vulnerable, se iba a generar dificultades. El país tiene una polarización alta y digamos, este era un momento de unión y no de polarizar. Y aunque, digamos, el gobierno del presidente Duque no ha sido un gobierno de generar expansión en subsidios, la realidad es que en una crisis como esta, pues los manejos económicos son extraordinarios para situaciones extraordinarias y entramos en una política, digamos, de gasto público importante y de poder ayudar a los más vulnerables del país. Y en eso, digamos, se han hecho unos esfuerzos muy importantes, regalando mercados, generando programas que se llaman ingreso solidario, que es novedoso porque son las personas que no estaban en las bases de datos antes de los más vulnerables, pero que tampoco tenían los ingresos de la clase media y estaban como en una especie de jamón y queso de sándwich y se logró levantar rápido una base de datos y se le va a llegar a 4 millones y medio. La idea es que le llegue a 4 millones y medio de colombianos ahí. Todas estas ayudas sociales le están llegando alrededor de 10 millones de colombianos, somos 50 millones de colombianos. Creemos que tenemos que ampliarlas y digamos esa es como la segunda fase. Entonces, la primera reacción del gobierno colombiano fue la de apagar el incendio, entrar con el hacha y digamos, romper las ventanas, las puertas para poder, digamos, que resolver una situación que nadie conocía. Digamos que ahora con el tiempo pues hemos entendido que hay que generar una nueva ola de las ayudas solidarias a los más vulnerables, de seguir trabajando en el abastecimiento y que les llegue comida a los más vulnerables. Y digamos que dicho esto, después de proteger la vida, el abastecimiento para que no haya hambre y los más vulnerables, nos hemos dado cuenta que hay que darle salud a la economía. ¿Por qué? Porque como les decía, hay por primera vez un choque entre la oferta y la demanda y digamos, en Colombia ya se empezó hace un par de semanas a abrir lentamente ciertos sectores. Se inició con el sector de la construcción y de la manufactura. La semana pasada con algunos comercios al por mayor, no los comercios al detal. Y eso, digamos, ha permitido que se empiece a recuperar un poco la oferta, pero la demanda está quieta. Entonces, esto está generando una tensión muy grande y se están perdiendo empleos, se están cerrando empresas y esto vuelve y nos genera problemas de nuevos vulnerables porque las personas que no tienen ingresos, porque pierden su empleo, pues van a estar en dificultad y esto nos puede generar también la misma rabia social y adicionalmente a eso, pues yo creo que puede morir más gente de hambre y de pobreza que realmente de coronavirus. Entonces, hay que equilibrar, me perdonan otra expresión muy colombiana, tener juego de cintura. Hay que proteger la vida, pero necesitamos empezar lentamente, cumpliendo y paulatinamente todos los protocolos, darle aire a la economía, porque si no vamos a tener muertes por hambre y por pobreza. Entonces, esa es como la disyuntiva desde la política pública. No ha sido fácil, pero creo que el gobierno lo ha hecho bien. Digamos que al final los números dicen que nosotros tenemos 8 muertos por millón. Digamos, uno nunca debería medir nada en muertes porque cualquier muerte es dolorosa, pero frente a lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo es bajo. La tasa de contagio se ha disminuido, estamos ya cerca a -1. Y creo que el gobierno ha tomado las decisiones de manera rápida y eficaz para poder tener el sistema de salud. Ahora el reto es salvar
yo creo que estamos en ese proceso de salvar vidas, pero necesitamos salvar empresas ahora, porque si se nos mueren las empresas, se nos acaba ese círculo virtuoso y vamos a tener mayores problemas. Entonces, digamos, no ha sido fácil, yo creo que es un aprendizaje constante, yo creo que nadie tiene la fórmula. Tuvimos la ventaja y la fortuna que tuvimos una ventana frente al mundo y que el primer infectado llegó el 6 de marzo cuando ya muchos países habían tenido alguna experiencia y yo creo que tratamos de recogerla, pero la verdad es que no ha sido fácil. Hoy, digamos, en el abrir la economía, mucha gente está hablando de los rebrotes y que va a tocar volver a cerrar y generar aislamientos obligatorios. Entonces, no es un tema fácil. Lo que hemos tratado de generar es que haya unión en torno a la paz por intereses políticos cruzados, pero aunque creo que ha habido buena voluntad, no faltan, digamos, que a veces las críticas destructivas en momentos que deberíamos tener unión para poder sacar adelante el país. Yo creo que ese es como el resumen de lo que ha sido la situación en Colombia. Muchas gracias, Gabriel. Platícanos un poquito sobre los planes que tú tenías. Sé que como senador tenías tus planes y proyectos. Obviamente se va a ver afectado por este tema del coronavirus. ¿Cuáles son tus planes hacia el futuro, Gabriel? Toda vez que esto ocurre y llegue a la nueva normalidad, o como se llame. Pues nosotros veníamos trabajando en varios proyectos de ley. Digamos, uno de ellos era una prima que es como una especie, en Colombia se pagan 2 primas al año, una en junio y una en diciembre a los colaboradores. Y la idea era para pagar una prima a los colaboradores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos en Colombia. Ya íbamos en tercer debate, yo soy el autor, digamos, tuve la fortuna de ser coautor, yo la lideré, pero coautor con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y digamos iba avanzando, pero ahora el proceso legislativo ya nos tocó presentar una carta de aplazamiento, entonces creo que nos va a tocar volver a surtir todo el proceso legislativo, arrancar desde el primer debate. En Colombia son 4 debates y nos va a tocar arrancar de nuevo ese proceso, pero bueno, es parte de las circunstancias. Yo creo que había unos debates muy importantes en Colombia, no tanto míos, pero yo sí creo que para el país, de una reforma a la justicia. Nosotros estamos, digamos, apoyando una batería de reformas para luchar contra la corrupción. Y eso, pues, digamos, vamos a tener hoy dificultad para esos procesos, digamos, legislativos. Se venía una reforma laboral y pensional buscando generar, digamos, unos equilibrios. Y bueno, creo que ahora pues todo esto, aunque el Congreso en Colombia está funcionando de manera virtual, digamos, pero digamos no hemos votado hasta ahora proyectos, por lo menos en Senado, en Cámara sí, y hemos estado más alrededor del control político que de la discusión de proyectos. Yo creo que esta semana la plataforma tecnológica que se implementó ya parece haber evolucionado para que podamos votar. Entonces muchos proyectos que teníamos se nos van a quedar pendientes para la próxima legislatura. A ver pues cómo vamos a estar. Pues esperamos que presencial, digamos, yo he sido un defensor de la virtualidad. Creo que si hay una tarea que pueda hacerse virtual, en esta crisis, no digo de otra manera, en esta que se hacen es cuando uno está presencial. A veces los acuerdos políticos, hacerlos por Zoom es difícil. En el recinto del Congreso, uno hablando con el otro logra hacer que pasen muchas cosas, pero a distancia se dificulta. Pero yo sí creo que para el control político y para, digamos, avanzar en ciertos proyectos de ley mientras resolvemos la crisis, pues se puede hacer de manera virtual. Y seguramente, pues, empezar, digamos, ya llevamos 2 años, empieza el tercer año. Aparentemente fui designado para ser el vocero del partido en julio. Esperemos que ese acuerdo se respete. Yo creo que sí, el partido mío es un partido serio. Eso me va a hacer un reto nuevo ser el vocero del partido en este año. Y se viene el último año, creo que pues, se vuelve un año político y yo pues, lo he pensado mucho, pero sí aspiro a ser reelegido. Es la primera vez que yo participo en política. Yo vengo de estar en la vida empresarial, trabajé toda mi vida en una empresa de consumo masivo, en cargos gerenciales, y
pero la verdad este rol, este reto me ha parecido muy importante y he tenido, digamos, la dificultad de tener que afrontar esta crisis, pero también creo que la gran oportunidad histórica de estar en el Congreso, en la crisis tal vez más importante que ha tenido mi país y yo creo que tal vez el mundo en los últimos años. Entonces, pues creo que es un aprendizaje y un reto profesional muy grande. Pues excelente, Gabriel. Yo te felicito por lo que estás haciendo y reconocerte que qué bueno que vas a buscar la reelección, porque, bueno, necesitamos políticos honestos, políticos honrados y comprometidos como tú en las administraciones, Gabriel. Hacen falta gente como tú, gente capacitada, gente con mucho conocimiento y sobre todo con mucho corazón. Es lo que nos hace Muchas falta, gracias. Gabriel. Sí, y yo tuve el gusto de estar en Cali, ahí en Colombia, hace un par de años, 2, 3 años, fui a dar una conferencia ahí y conocí del trabajo que hacen ustedes y sobre todo de la manera de ser de la gente de ahí del Valle, que son gente muy cariñosa, gente muy abierta, gente con mucho ánimo, ¿sí? Mucho ánimo y mucha energía y ganas de vivir. Y quisiera preguntarte, Gabriel, en este tiempo que tienes como senador, ¿alguna experiencia que tú hayas vivido, sí, agradable, alguna experiencia positiva que nos quieras compartir, o hasta simpática, que nos quisieras compartir a servidores públicos de Iberoamérica y tu mensaje que quieras enviar a ellos también, Gabriel? Es una experiencia, digamos que bonita y compleja. Digamos, a mí, como yo trabajaba en el sector empresarial y fui líder gremial en mi última etapa de vida, eh, eh, hubo unas reuniones, digamos que secretas, porque hay unos conflictos en una zona cercana a mi ciudad, que es el norte del Cauca, que es el departamento de al lado, y en Buenaventura estaban en unas tensiones fuertes, digamos, en una por tema narcotráfico y en el otro, pues, digamos, disidencias de los grupos armados ilegales, guerrilleros, las FARC y, digamos, otros. Ellos ya habían empezado el proceso de desmovilización o ya estaban en el proceso de paz. Y en esa situación me tocó ir allá y, digamos, yo tuve, mi ex suegro fue secuestrado por las FARC y falleció en un intento de secuestro por las FARC. Y en ese sitio, en ese lugar, llegó el jefe de la zona y el que ordenó el secuestro. Entonces me tocó, digamos, estar ahí con él y compartir pues ese fin de semana y en esos diálogos. Y al final le dijeron a la gente, yo estaba aspirando al Senado, le dijeron al grupo, escoja a la persona que más mal le cae de todos y se sienta a comer con él y hablar. Y yo me descuidé un segundo y él me escogió a mí. Entonces me tocó sentarme a cenar con él y digamos, pues yo le dije y le conté, pues le dije, al final, pues digamos, fui sincero, yo no le creo mucho porque me pasó estas circunstancias, ustedes asesinaron a mi suegro y digamos que tuve la fortuna de poder decirle descarnadamente lo que sentía. Y bueno, fue una conversación tranquila dentro de lo tensionante que fue. Y la historia va que yo dije, después de eso salí elegido senador. Él también, digamos, porque se le dieron a las FARC le dieron 5 curules para el Congreso. Entonces él es senador de la República y yo salí elegido senador. Y mi temor siempre fue, ahora él va a creer que porque estuvimos comiendo es mi amigo y porque tuvimos una conversación seria, firme, pero y entonces el día que me fui a posesionar, iba con mi señora el 20 de julio del 2018 y me lo encontré de frente y entonces me dio la mano y yo varias veces en ese instante de segundo yo dije, pues igual lo cortés no quita lo valiente, le di la mano, y bueno, seguimos derecho y obviamente pues nos paramos en mundos ideológicos diferentes, pero pues digamos, y con todo lo pasado, pues digamos, soy respetuoso, pero bastante firme y claro en mis posiciones cuando las tengo que dar. Entonces, pues es una anécdota y tengo otra que me pasó con la que era la esposa de Marulanda, el que fue el jefe de las FARC. Una vez yo salía del baño, me encontré con el grupo de ellos saliendo
y venía con un senador del Valle del Cauca de la izquierda del Polo Democrático, que es paisano mío y yo tengo muy buena relación con él, aunque nos paramos en mundos ideológicos diferentes, pero somos, digamos que podemos decir que somos amigos. Entonces lo saludé y le dije, hola Alexander, ¿cómo vas? Y ella me estiró la mano y me dijo, yo soy santanderiana, que es un departamento de Colombia, y soy brava. Y yo le dije, yo soy vallecaucano, que es mi región, y soy bien educado. Entonces pasé la mano y la saludé. Entonces, en esto pasa de todo. Y digamos que una cosa es la diferencia política, que obviamente creo que han sido tal vez lo peor que le ha pasado a este país entre el narcotráfico y la guerrilla. Y no, digamos, no comparto lo que pasó, pero pues ya está en el Congreso y si me los encuentro, pues por lo menos tengo que ser respetuoso. Ya cuando tengo que hablar, pues soy respetuoso, pero soy un poco más duro. La democracia no está peleada con la diplomacia, mi querido Gabriel. Sí. Así Yo es. te agradezco mucho que hayas aceptado este diálogo agonal. Te felicito por lo que estás haciendo ahí. Envío mucha suerte en su momento para la reelección. Y pues a seguir trabajando, Gabriel, a seguir trabajando con todo y disfrutando ahorita que estás con tu familia, pues disfruta de Cristina, de tus hijos y de tu esposa. Son momentos que normalmente no tenemos y ahorita tenemos la oportunidad de estar con ellos y de disfrutarlos más. No, muchas gracias. Creo que primero fue muy chévere estar acá, muy agradable. Y sí, lo cierto es que con tanta dificultad, el estar en casa ha sido un bálsamo y digamos, un aire increíble que no tiene precio. Pero pues la verdad, deberíamos valorarlo más y no tener que estar en esta crisis para poderlo disfrutar tanto. De verdad, muchas gracias por esta invitación, fue muy agradable. Oye, Gabriel, ¿algún mensaje que quisieras enviarle a los servidores públicos de Iberoamérica, a todos tus colegas que te van a escuchar, Gabriel? ¿Sí? ¿Quisieras enviarle algún mensaje a los servidores públicos de Iberoamérica? Yo creo que el servicio público es una vocación, es algo que debe salir del corazón. Y creo que los que están en el servicio público tenemos una responsabilidad muy grande y más en estos momentos tan difíciles. Nos toca en este momento liderar y construir soluciones para que los diferentes pueblos puedan tener una salida menos dolorosa. Yo creo que sin duda el coronavirus va a dejar una afectación grande en todo sentido a la sociedad, pero yo creo que está en las manos de los servidores públicos afrontar esta responsabilidad y ayudarlo a salir adelante. Creo que es un momento histórico único que nos tocó vivir y tenemos la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros para que muchas personas lo pasen lo menos mal posible. Pues muchas gracias, senador Gabriel Velasco. Un abrazo desde acá, desde México. No, un abrazo, muchas saludes y qué gusto haber estado acá.